Pues buenos días, es un verdadero placer de poder estar con vosotros esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Los primeros domingos de mes solemos tener otra perspectiva y solemos tratar algunas cuestiones a veces que quizás no saldrían en un domingo normal. Desde el principio de año hemos tratado diferentes aspectos de la vida humana que nos hacen estar equilibrados. Pensamos que hay algunas cosas que realmente son esenciales, como nuestra comunión con Dios. Nosotros como creyentes lo entendemos así, que nuestra vida depende de Dios. Si estamos en armonía con Él, las circunstancias son un poco secundarias. Es posible que nos sacudan, que nos conmuevan, pero si nuestra vida está arraigada en la roca que es Dios, podemos permanecer. Hay otras cosas que quizás no son tan esenciales, pero son muy importantes. Por ejemplo, la vida familiar, por ejemplo, el trabajo. Está claro que si alguien pierde el trabajo o alguien, pues claro, supone un momento importante en la vida, ¿no? Pero si nuestra vida otra vez está arraigada en lo que es esencial, pues será un tiempo de mirar, de reflexionar. Nuestros tiempos quizás nos exigen, entre comillas, reinventarnos, pero con todo y con eso son cosas que nos ayudan a mantener el equilibrio. Hay otras cuestiones que quizás no son tan importantes, pero nos ayudan. Y una de esas cosas es lo que queremos tratar esta mañana. Es lo que es el desarrollo personal. ¿Qué nos referimos con el desarrollo personal? Recuerdo unos años, hace ya unas décadas, cuando en algunos círculos cristianos, por ejemplo, no se decía abiertamente, pero sí que se pensaba en la prosperidad como algo cuestionable, como que no se podía ser una persona próspera y a la vez ser un creyente fiel. No sé por qué, pero era algo que no se comunicaba, pero que es así. En otras ocasiones se comentaba como que el conocimiento, ser una persona intelectual, un catedrático, pues como que no hacía falta, ¿no? Para creer en el Señor no hace falta nada. Incluso por el contrario, si eres un poco pobre, es bueno. Y si no sabes otra cosa que la Escritura, pues también. ¿Es eso así? En absoluto, en absoluto. Quisiera tomar un carácter del Antiguo Testamento como una imagen de alguien que nos enseña cómo es la vida de un hijo de Dios, de un creyente, aún en medio de la prosperidad y en medio de la educación pagana. Y de ahí me gustaría que nosotros examináramos nuestra piedad, nuestra perspectiva. ¿Sabéis? Hace poco he conocido a una persona que ha estado trabajando con la Nestlé por unos buenos años, unos 9, 12 años, y ahora ha dejado su trabajo y se va a dedicar, junto con una entidad en España, a ayudar a los creyentes que son empresarios. Y yo pensaba, qué bendición, porque a veces parece como que si tienes una empresa, una cosa es la empresa y otra cosa es el Señor. Y cuando estás en la empresa no hablas del Señor y cuando estás en el Señor no hablas de la empresa. Hay quien dice que ser autónomo, esto me lo dijo un misionero en Pamplona hace ya muchos años, que tener tu propio negocio es condenarte a la injusticia, al sufrimiento. Y no lo decía sin conocimiento de causa. Pero ¿qué pasa? Es que un empresario creyente
no puede prosperar, teniendo una ética de trabajo, teniendo una dedicación, un buen testimonio. Esta persona que se va a dedicar a ayudar a empresarios cristianos en España, que por cierto hay varias, como mínimo 3 organizaciones que se están ocupando de ayudar a discipular o ayudar como creyentes, cómo vivir la fe siendo un empresario. Pues este hermano me decía la diferencia, por ejemplo, solamente que hace la honestidad en el trato con proveedores y en el trato con clientes. Él me contaba de alguien que, porque este chico, señor, ha estado trabajando en Estados Unidos ya por 3-4 años, y entonces me comentaba el cambio que ha habido en personas, no que han estado testificando a sus empleados, sino simplemente con tener una Biblia encima de la mesa. Pero cuando decía que iba a hacer algo, lo hacía. Cuando decía que cierto pago se iba a hacer en tal fecha, lo hacía. Cuando decía que iba a hacer una reestructuración de no sé qué, lo hacía. Y resulta que no decir nada, pero solamente tener una Biblia encima de la mesa, resultó una forma de lo más efectivo de dar testimonio del Señor. Piensa en tu vida humana. Debemos, por otra parte, recuerdo en otros lugares, Logroño, Pamplona, personas que parecía que flotaban, parecía que levitaban, como que todo era tan espiritual. Y tú los oyes hablar y dices, hay algo que no me encaja aquí, ¿no? Como en inglés hay un dicho que dice que tienes la mente tanto en cosas celestiales que no eres de ningún beneficio para aquí en la tierra. Y eso es un problema también. ¿Cómo manejamos nuestra vida humana? ¿Cómo manejamos nuestras relaciones humanas? ¿Cómo somos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos conocen nuestros compañeros de trabajo? No podemos esconder todo en nuestra fe en Cristo, sino que hemos de vivir con nuestra naturaleza humana y con nuestra naturaleza como creyentes. No son contradictorias, no se separan en 2 compartimentos estancos, como que cuando nos ponemos el sombrero de trabajo del lunes, según qué cosas son permitidas. Cuando nos ponemos el sombrero de la iglesia, ahí todos somos buenos y majos, y no es así, no es así. ¿Cómo nos conocen de cristianos en la iglesia? ¿Y qué tal trabajadores somos en la iglesia? ¿Qué tal conocen nuestra fe en el trabajo o nuestros vecinos? ¿Y qué tal conocen nuestra identidad humana en la iglesia? Me gustaría leer Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 21. Daniel es una persona que para mí encierra un ejemplo claro de una persona que prosperó en medio de una cultura pagana. Estuvo como primer ministro, como persona consejero directo del rey por mucho tiempo. Fue referente de conocimiento de cosas celestiales, pero también gubernamentales, y al mismo tiempo es un ejemplo de pureza, de humildad, de piedad, de oración, de discernimiento para el futuro, de humildad, de identificarse con su pueblo. Y fue una persona que lo tenía todo en contra. Y a mí eso particularmente me estimula. Me estimula porque no importa cuál es nuestro entorno, no importa cuáles son nuestras circunstancias, si nuestra convicción es firme, dice Hebreos capítulo 11, que Dios no se avergüenza si nos ha prometido algo, Dios no se avergüenza cuando llega el momento de cumplir. Podemos confiar en el Señor, así que si nuestra fe es sana, si nuestra convicción es bíblica,
Seguimos adelante. Hay un versículo me adelanto, pero hay un versículo que dice, todo lo que es nacido de Dios, dímelo tú. ¿Cómo? No, vence al mundo. Y cuando ahí habla de vencer al mundo, habla de vencer a toda oposición. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es nuestra victoria que vence al mundo. ¿Me lo decís? Nuestra fe. Nuestra fe. Bueno, antes de leer Daniel capítulo 1, déjame un poco enmarcar qué es lo que estamos leyendo. Estamos leyendo un escrito más o menos de, 2.500 años, hace 2.500 años. Entonces, necesitamos saber qué es lo que estaba sucediendo para poder entender y aprovechar de este pasaje. Nosotros, la fe cristiana viene de la fe del pueblo de Israel, viene de los judíos, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 4. Ahora, lo que sucedió es que cuando Jesucristo vino, el pueblo judío no lo reconoció como Mesías, pero en los creyentes, los apóstoles y multitudes sí creyeron que Jesucristo era el Mesías y de ahí nace lo que es la Iglesia del Señor. Ahora, Israel, la experiencia de Dios con Israel. La experiencia de Dios con Israel es como muchas otras experiencias donde está el hombre presente. Dios establece un pacto con su pueblo, con Israel, le da sus mandamientos, pero la naturaleza humana fracasa por sus debilidades. La naturaleza humana fracasa por nuestras inclinaciones, por nuestra carencia de ir a Dios. Y entonces para nosotros se convierte en una ilustración para que tengamos cuidado, lo dice 1 Corintios 10. Pues bien, en el proceso de decadencia del pueblo de Israel, y antes que Dios los castigara, llevándoselos de Israel, Dios les dio una tierra prometida, pero por su infidelidad, Dios envió a los caldeos, al imperio babilónico, y los llevó cautivos a su tierra, y Jerusalén se destrozó. Ese fue el castigo que Dios dio a su pueblo por haber fallado, por haber roto el pacto de Dios, por no haber querido obedecer los términos del pacto de la relación con Dios. Pues en esa decadencia del pueblo de Israel, antes que viniesen esas cautividades, particularmente la de Babilonia, resulta que hay un rey Josías, que es un rey que desde su juventud cree en el Señor y entiende que la prosperidad viene en la fidelidad a Dios. No estoy diciendo que creer en Dios significa prosperidad, no estamos diciendo eso. Pero en un sentido sí, porque no entendemos prosperidad como riquezas, como abundancia de dinero, sino que entendemos prosperidad como la bendición de Dios. Y a veces puede que no las mejores circunstancias nos rodean, pero si Dios está a nuestro lado, dice Salmo 1, todo lo que hará prosperará. No en el sentido de abundancia de riquezas, pero con Dios nos basta, creemos en Dios, no estamos jugando aquí a los apóstoles. Entonces Josías así lo entendía, estaba convencido que la obediencia traía prosperidad y la desobediencia calamidad, pero el pueblo de Dios simplemente vivía de otra manera. No aprovechó la influencia de este rey que creía en Dios y buscaba a Dios. Por diferentes circunstancias, al final Dios avisa por los profetas y la gente lo que entiende es, mira, mientras tengamos el templo, todo va bien, todo va bien.
Dios había escogido esa tierra prometida y había escogido un lugar donde, según la Escritura, Él había puesto su nombre, que era la ciudad de Jerusalén. Allí Salomón había construido un templo y por la oración de Salomón Dios había concedido que aun cuando el pueblo pecare, si se arrepintiere mirando a esa casa como símbolo de la presencia de Dios, Dios cambiaría su actitud y restablecería esa relación. Dios los perdonaría, sanaría la tierra. Pero bien, el pueblo acabó creyendo que la clave estaba en el templo. La clave estaba en su religión. Y mientras aumentaban instrumentos de música, mientras aumentaban sus ofrendas, mientras aumentaban la vida religiosa pero vacía, su corazón campaba a sus anchas, haciendo lo que bien les parecía. Y Dios llegó a un punto que dice Isaías capítulo 1, aborrezco vuestras solemnidades, no quiero más sacrificios, porque no se trataba de religiosidad, no se trataba de cumplir, sino se trataba de rendir el corazón, de confiar, de vivir según lo que Dios dice. ¿Es tan difícil eso? Creo que no lo es. Para nosotros, por ejemplo, si tú te casas, cuando dices sí quiero, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, no, mira, sí, voy a trabajar y voy a traer la mitad del sueldo a casa. No, mira, y te voy a comprar de vez en cuando un regalito para... No, y también, ¿estás diciendo eso? No. Cuando tú dices sí quiero, estás abrazando una relación con otra persona donde lo compartes todo. No puedes decir, no, es que, como yo una vez oí a alguien, decía, no, yo es que viene San Fermines y tengo que irme con mis amigos, con mi colla de amigos, y mi mujer tiene que entenderlo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Tratamos a Dios así? No, es que cuando vienen ciertas cosas, Dios sabe que yo tengo que tomarme mis cosas y hacer... ¿Sí? Pues no, pues no. Así que el Señor no pudo soportar esa hipocresía y al final envía 3 veces a Nabucodonosor, primero hijo de Nabopolassar y luego como rey. 3 veces lo envía. La primera vez sitía Jerusalén y se lleva cautivos a los hijos de los nobles. La segunda saquea Jerusalén y la tercera la destruye. El Señor, a través de Jeremías, le decía al pueblo, no confiéis en el templo. No digáis, no, mientras esté aquí el templo todo va bien. No, eso no es. Y Dios les avisó, 70 años vais a estar cautivos. Las causas de ese castigo, Isaías, Jeremías, Habacuc y Sofonías lo habían dejado claro. Había impiedad, o sea, rebeldía contra Dios en medio de su religiosidad. Habían quebrantado el día de reposo. ¿Qué era el día de reposo? El día de reposo era un tiempo dedicado tanto para tú restaurarte como persona, como trabajador, descansar, pero al mismo tiempo tener a Dios en tu mente. 6 días en la semana trabajarás, pero 1 lo santificarás a Dios. Porque ¿no merece tu esposa una atención? ¿Vamos a criar a nuestros hijos control remoto? No. Una relación, de forma natural, exige un tiempo. Las esposas y los hijos, los maridos, todos entendemos que no podemos estar 24 horas los dos juntitos uno al lado del otro.
Pero si no tenemos tiempo de calidad, la relación se desvirtúa. Y el pueblo dejó de entender que valía la pena ese tiempo de calidad con Dios. Había inmoralidad física y espiritual. Qué figura tan tremenda, el pueblo de Dios siendo infiel espiritualmente a Dios. Os puedo preguntar, perdón por la ilustración, pero no la he evocado yo, es bíblica. ¿Cómo sucede una infidelidad? Según las estadísticas dicen que el trabajo es una fuente de que porcentajes a veces que se hablan del 40-46%, se crean esas oportunidades. En el trabajo del día a día se empieza a crear una relación, una amistad, una confianza. Y si tú no tienes claras las cosas en el corazón, empiezas a crear esa complicidad. Y si la convivencia en tu hogar crea problemas, empiezas a balancearte en esa situación de fuera dentro, hasta que parece más atractivo lo que hay fuera que no lo que hay dentro. ¿Cómo es eso espiritualmente? ¿Cómo es espiritualmente cuando nosotros frecuentamos un mundo donde Dios no está? Nos codeamos y vivimos frente a una publicidad y un mundo de pensamientos, de metas, de aspiraciones, de deseos, donde Dios no está. Y te codeas con ello y puede llegar un momento que, aunque no lo digas, tú vienes a la iglesia el domingo, pero cuando estás durante la semana en medio de personas que no creen en el Señor, los miras y dices, pues no está tan mal su forma de vida. A lo mejor me puedo permitir alguna de esas cosas y después de todo no pasa nada. Y así se genera una infidelidad espiritual, que es lo que causó que Dios castigara al pueblo de Israel y los sacara de su tierra. La codicia, el orgullo, la lujuria, el engaño y materialismo. El pecado degradaba la sociedad y empezó a generar problemas entre las personas. Y ya no solo que se hacía injusticia de unos contra otros, sino que Dios quería que se ocuparan de las viudas, de los pobres, y simplemente pasaban de ellos. Hasta tal punto que Dios no pudo contenerlo más. En nuestro caso, ¿es la Iglesia, tenemos problemas en la Iglesia? Y hablo de problemas, vamos a hablar humanos. ¿Se nos cuelan cuestiones humanas en la Iglesia? Sí, por una parte a veces experimentamos un perdón personal, individual, una paz interior. Pero no es verdad que a veces esa experiencia con Dios nos lleva a una afirmación de nosotros mismos con derecho a crítica y descalificación de otros creyentes? ¿No es verdad? Sí, hay una familia de Dios, pero ¿no es verdad también que surgen tensiones por deseos personales que a veces pueden ser genuinos? Dice Pablo, si alguien desea ser obispo, buena obra desea. A veces pueden ser genuinos nuestros deseos, pero cuando chocan con la realidad de si los demás nos reconocen o no, y por favor, que nadie entienda esto referencia a la asamblea que tuvimos el otro día, por favor, no uso jamás la palabra de Dios para hablar de cosas concretas. Pero esto sucede a todos los niveles. ¿Qué pasa si yo quiero participar, con la música y no es que no me dejan? Es que claro, es que fíjate cómo son. O no, yo es que quiero ayudar con esto, pero es que no me dejan, es que el que hay es un tirano. Sí, la familia de Dios, pero a veces
surgen tensiones por deseos personales que chocan con la realidad de si somos aceptados o reconocidos según nos parece a nosotros, o chocan con otros que pueden tener los mismos deseos. ¿Estamos nosotros en campañas electorales? Por supuesto que no. ¿Vamos a entrar nosotros en manipular? Por favor, ¿de qué hablamos? Sí, es cierto, hay una edificación común en el reino de Dios, pero en nuestro caminar es una realidad que surgen conflictos, surgen diferencias, surgen diferentes percepciones, encontronazos que cada uno entendemos a nuestra manera y generan grupos dentro de la Iglesia, distanciamientos que rompen la unidad que Dios quiere para nosotros. Las humanidades pueden destrozar nuestra vida de Iglesia y ninguno saldrá por la puerta siendo un hereje, ninguno saldrá por la puerta mintiendo o eso, pero hay cuestiones humanas que nos pueden hacer daño y necesitamos guardarnos. Eso sin entrar en el pecado que podemos permitir en nuestra vida con el contacto del mundo, cosas que excusamos como, claro, es que, ¿qué vamos a hacer? Y eso sin entrar en pecados claros y abiertos que también causan heridas y desengaños en quienes están a nuestro alrededor. Entonces, tenemos un libro que nos habla de un personaje que sale de un tiempo difícil del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios, Israel, ha sido tan infiel que Dios no aguanta más y los castiga y envía a Nabucodonosor, un rey pagano, a que destruya el lugar donde Dios había decidido poner su nombre. Pues bien, resulta que de la primera cautividad, cuando Nabucodonosor recoge los jóvenes nobles, qué tragedia cuando Dios se lleva a nuestros jóvenes del medio nuestro. Nos debe llevar a nuestras rodillas. Pero hay unos pocos de esos jóvenes que, a pesar de mal ejemplo, mal ambiente, a pesar de ahora ser inmersos en un mundo idólatra, pagano, a pesar de ser tentados con los lujos del poder y de la realeza, mantienen su fe, y no solamente mantienen su fe, sino que se desarrollan como personas y brillan como seres humanos. ¡Qué maravilla! Dice la Escritura, Daniel 1:1, en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El rey pagano sitía al Jerusalén, pero ¿quién entrega al pueblo de Dios en manos del rey pagano? Lo dice versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Has oído alguna vez eso de vive como un hijo del rey? Por favor. Pues bueno, aquí tristemente no tenía buenos antecesores. De hecho, es que Josefo, un historiador judío del primer siglo después de Cristo, dice que Daniel era hijo de Sedequías. Pero bueno, continúa la Escritura y dice, pidió este tipo de jóvenes que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, o sea, la sabiduría. No estamos hablando que se les instruyese en la corrupción,
en el pecado, sino en la sabiduría de los caldeos. Los caldeos tenían su sabiduría, eran astrónomos excepcionales, aparte de adivinos y otras cosas. Y él les señaló, el rey, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos pues 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar, jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres y agua. A estos 4 muchachos les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las ciencias y las letras. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores, y esta palabra 10 quiere decir mazo. Los halló mazo mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Bien, en primer lugar, me gustaría volver a considerar los elementos en contra que tenía este joven, Daniel, y sus 3 amigos. Eran exiliados. Algunos de vosotros sois emigrantes. Qué duro es, qué duro es. Mi esposa y yo estuvimos 7, 8 años fuera del país, y a mí de repente me empezó a encantar la música de guitarra clásica española, y a mí que no me había gustado nunca. Pero eso de sentirte fuera, en tierra ajena, nunca plenamente aceptado, pues aquí tenemos unos exiliados. Fíjate lo que dicen los salmos: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Tremendo.
eran exiliados. En segundo lugar, no tenían esperanza de descendencia. Para un judío a quien Dios había prometido bendición para su descendencia, no había otra cosa en la vida natural que tener hijos. Era un trauma para una mujer ser estéril o para un hombre no tener descendencia. Estos, como Dios lo había advertido, Segunda de Reyes 20:18, de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey. O sea, adiós, familia y descendencia. Se les iba a enseñar la sabiduría de los caldeos. O sea, solo falta que a nosotros nos lleven por ahí como emigrantes, como exiliados forzados y nos enseñen la cultura de otro como si lo nuestro no vale para nada. Ocuparían posiciones honorables, eso sí, en la corte del rey. ¡Qué tentación! Cambiaron sus nombres. Daniel, que significa Dios, que por cierto los nombres en hebreo a veces son difíciles de concretar. Dios es mi juez, por el Dios principal. Ananías, que significa la gracia y favor de Dios, por Sadrach, la inspiración del Dios del sol, y los demás. Lo que quería Nabucodonosor era que ellos debían renunciar a su fe, salir de su lengua, de su historia y su esperanza nacional. Deberían entrar en el servicio de una sociedad idólatra y pagana. Pero Daniel no renunció. ¿A qué? No renunció a su fe, pero tampoco renunció a ser útil donde Dios le había puesto. Dios les había dicho a los que iban a ser cautivos, les dijo: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres, etcétera, etcétera. O sea, prosperad. Y Daniel no renunció a servir donde Dios le puso. Mantuvo una devoción y confianza en sus convicciones. Y su perseverancia tuvo un fruto evidente. Algunas características de Daniel como persona. En ningún momento aparece Daniel ni con esas tres primas bien conocidas: la crítica, la murmuración y la queja. No vemos en ningún lugar a Daniel en un rincón quejándose. Hay que ver estos babilonios, qué es lo que hacen, estos no se enteran de qué va la cosa. Si yo te digo, mira que se lo dije a mis padres, que esto que hacéis no está bien. No, es que la queja, la murmuración, la crítica. Supieron vencer sus tristezas y amarguras. Nunca maldijeron sus circunstancias, ni tampoco maldijeron al pueblo de Israel que había causado ese castigo, sino todo lo contrario. Cuando Daniel ora, se hace parte del pecado de su pueblo y lo confiesa a Dios pidiendo misericordia. ¡Qué difícil es eso! ¡Qué difícil es eso! Recuerdo varios momentos en mi vida de decir: Señor, no va a salir de mi boca una palabra negativa más. Y qué difícil es, qué difícil es. Qué difícil es no echar la culpa a otros por nuestra situación. Aprendamos de Daniel, aprende de Daniel. Él, si alguien tenía derecho a quejarse de su ascendencia, de sus circunstancias, ese era Daniel. Pero se mostró la calidad que tenía su corazón. Eso es lo que produce una fe genuina en el corazón de un hombre, y también en el creyente debe producirlo. Fíjate que tenían buen parecer y eran piadosos. ¿Sabes que hay chicos y chicas que creen en el Señor, permitidme esto, y son muy guapos? ¡Ay, ese móvil!
Tenemos que poner un... Lo siento, pero tengo que decir algo. ¿Sabes que hay personas que prosperan? ¿O sabes que hay jóvenes majos? Eran jóvenes de buen parecer y aún así profundamente piadosos. Una de las cosas que quizás resalta de la vida de estos 4 jóvenes es su dominio propio, su capacidad de renunciar a cosas por su convicción. Por otra parte, dice que Sodoma, uno de sus 3 pecados era la abundancia de riquezas, el ocio, la abundancia de pan. A veces no es verdad que es sano no tenerlo todo. Daniel supo mantener un estilo de vida austero por causa de sus convicciones. Día tras día, por 3 años, renunciaba a la comida, a los manjares del rey. Por 3 años. ¿No nos dice esto algo de nuestras dietas? ¿Cuántas veces te has propuesto perder peso? Yo un montón. Pero abres la nevera y ves ese chocolate y dices, por favor, o ese refresco que tiene azúcar, o ese turrón, o ese helado, y dices, bueno, mañana empezaré. O si no, luego hago un poco de ejercicio. ¿No es verdad? Por 3 años Daniel se contuvo. ¿Por qué? Porque su convicción era más fuerte que sus deseos. Tuvo dominio propio. Daniel propuso en su corazón. Tremendo. ¿Qué has propuesto en tu corazón? O vamos a la calle, salimos a ver qué hay, ¿no? Voy de compras, voy a ver qué hay. ¿Salimos así al mundo? No, yo creo que debemos de tener una convicción clara en nuestro corazón primero y vivir de acuerdo a nuestro propósito en el Señor. Estos 4 hombres, Daniel y sus 3 amigos, eran personas de convicción, de firmeza y perseverancia. Fueron hijos de Dios en medio de un mundo pagano, idólatra, que activamente quería tener una influencia sobre ellos. Fueron personas de dominio propio, cuyas convicciones prevalecieron sobre las cosas que realmente eran deseables. Dices, ay, es que me acuerdo una vez, mis hijos tuvieron un problema y yo me tuve que contener en mi casa. Porque, bueno, una familia con 3 hijos, pues no hay abundancias. Y nuestros hijos tenían un juguetito de Reyes. Y vino unos niños de visita y cogieron unos telefonitos que tenían mis hijos y le arrancaron los cables. Y yo dije, pero bueno, pero lo que me ofendió no fue eso, sino fue que la madre dijo, ay, es que ellos no tienen. ¿Es eso excusa? Es que como algo es deseable, claro que se les va a hacer. Perdona. Hemos dicho antes, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, a ver, si somos tan fácilmente doblegables por lo que vemos por ahí, algo falla en nuestra fe, en nosotros o en nuestros hijos. Mantuvieron sus convicciones aunque estaban lejos del control de sus padres y de su entorno. Jóvenes, ejercer el carácter de Daniel cuando estéis fuera del entorno de la iglesia o del entorno de vuestros padres o del entorno cristiano. Cuando sois tentados es el momento de probar de qué naturaleza son vuestras convicciones. Si son pasajeras, si se os han contagiado solamente o si habéis decidido seguir a Cristo.
mantuvieron sus convicciones a pesar de ser enseñado la sabiduría de los caldeos. Hay personas que cuando escuchan de según qué ciencia se deslumbran. No te deslumbres. Si tienes la Biblia en tus manos, tienes uno de los mejores escritos de la antigüedad que jamás puedes encontrar. Tienes un documento de hace 2000 años que no existe otro igual en el mundo. Está bien que otros tengan sus ciencias y vamos a aprovechar de ellos, pero no te sientas intimidado. Mantuvieron sus convicciones a pesar de que otros compatriotas pudieron contaminarse. Una de las cosas que más mal llevo es cuando veo a una determinada congregación acudir una persona que recién ha creído en el Señor, que ha dejado ciertas cosas y por el mal ejemplo de algunos creyentes vuelve otra vez. Dices, ¿cómo es posible que nosotros creyentes enseñemos algunas cosas que no deberíamos enseñar? Bueno, mantuvieron sus códigos, aún con la posibilidad de un rechazo de la amabilidad del rey. Dice la Escritura que el presente ciega los ojos, pero en este caso ellos no se dejaron cegar por la supuesta amabilidad del rey. El carácter de Daniel, fueron disciplinados en la educación. No tengo tiempo para leer una cita un poquito larga que alguien escribió acerca de lo que sucede en la mente de los chicos cuando descubren el estudio y la ciencia. Bueno, leo algunas frases. Dice, cuando la mente... Bueno, la primera introducción es muy dura. Esto no es Biblia, pero hoy estamos tratando acerca del desarrollo personal. Evaluad si esto es cierto o no. Dice este buen señor, un creyente y predicador de muchos años, cuando la mente no es enseñada o cuando no se usa, el hombre se hunde hasta el nivel de ovejas pastando o de bueyes engordando en el establo. Su historia se compone de nada, porque la vida sin pensamiento es muerte al cuerpo. Dice, con muchos niños y niñas los poderes de la mente surgen en una conversión. Dice, un libro, una conversación, una lección o un problema de aritmética profundamente sacude la mente y hace al joven consciente de sus nuevos poderes. Desde ese día en adelante, él disfruta y gusta del pensamiento y arde por el amor del conocimiento. ¿Es esto así? ¿Notáis que está hablando de siglos pasados? Cuidado con los móviles. Cuidado con la tecnología. La sabiduría de Daniel fue aún reconocida por Nabucodonosor por encima de los demás, de manera que estuvieron delante del rey. De verdad, me encanta cuando oigo que hay un creyente como ejecutivo en una gran empresa. Me encanta, porque dices, mira, ha aprovechado su tiempo, se ha disciplinado, ha usado su capacidad. No es un enemigo a la piedad y puede ser un fiel creyente. De hecho, es que había una marca de calzados conocida, Hush Puppies, o se habló de los fundadores de la empresa Colgate o de otras grandes empresas que eran creyentes y creyentes fieles. Recogieron Daniel y sus amigos el fruto de buenos hábitos, de educación y de perseverancia en la fe. En realidad, la ciencia que aprendieron de los paganos, ¿para qué les sirvió? Para profundizar y añadir a sus perspectivas del mundo. ¡Tremendo!
De verdad, esa es la fe que vence al mundo. Una fe, me acuerdo, mira, también esto es posible que en algunas personas va en su carácter, ¿no? Nosotros hemos tenido hijos y a algunos de los nuestros les daba, por decirlo así, vergüenza de decir que su padre era pastor. Sin embargo, otros iban por la calle desde que no levantaban un palmo del suelo y decían, hola, hola, hola. Voy a la iglesia, hola, hola. Y cuando iban a sus clases y crecieron, oye, ¿qué pasa en mi clase? Que no, pues se van a enterar. No lo sé, cada uno tenemos nuestra personalidad, pero dice la Escritura que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que si tú crees en el Señor en esta mañana, no te dejes influenciar por sucedáneos de lo que es la fe. No pienses que necesitamos llevar a otras personas en colchoncitos de pétalos de rosa para que no nieguen al Señor. Tertuliano, desde el siglo II del cristianismo, dice que la sangre de la Iglesia, la sangre de los mártires es la simiente de la Iglesia. Y hubieron épocas, y hay relatos y registros de niños, jóvenes, matrimonios y adultos dando su vida por el Señor en medio de un imperio que estaba en contra de ellos. A partir de este capítulo encontramos a Daniel como un hombre clave en asuntos reales, a menudo traído en la presencia del rey y reconocido por el rey. Encontramos a Daniel con una piedad profunda, una justicia irreprochable y un discernimiento espiritual acrecentado con la revelación de cuestiones futuras. Para terminar, ser cristiano es ser un pobrecito, arrinconado, resignado. No. A veces somos nosotros, sin querer, los que hacemos de menos nuestra fe. Llévala como si fuera el escudo del Real Madrid. O del Barça, perdón, o del Atlético, del Murcia, del Hércules, de quien queráis. Pero me hace gracia cuando algunos los presentan como jugadores y la grada les dice, ¡ves al escudo! ¿Haces así con tu fe cuando sales al mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y con todo y con eso estudiaremos, nos esforzaremos. No importa si es tu oficio, si es formación profesional, es igual de lo que seas fontanero, carpintero, seas lo que seas, sé el mejor. Desarróllate como persona porque no es enemigo de tu fe, sino procura vivir tu fe con plena convicción, con dominio propio, y verás que Dios lo bendice. ¿Sabes? Termino con esto. En la historia, yo soy profesor de Historia del Cristianismo en España, y hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que desde los primeros siglos, hasta el siglo VII, VIII y aún IX, había una costumbre que aparece en muchos códigos de liturgia, y es que después de la Cena del Señor cantan el cántico de Daniel y sus amigos en Babilonia. Tremendo. ¿Sabes? Eso lo que dice es que en nuestra península, hasta el siglo VII, VIII, IX, el cristianismo era una minoría. Porque el cántico de Daniel y sus amigos, yo no lo conozco, no se conoce, pero era un cántico dedicado a la convicción y firmeza de esos jóvenes en Babilonia. ¿Cómo vives tu fe en el mundo? Que el Señor nos ayude.